Hola queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder compartir con ustedes este espacio con una buena nueva. Siempre la palabra de Dios es buena noticia para nuestras vidas. Siempre la palabra de Dios es palabra que refresca el alma. En medio de las múltiples malas noticias que diariamente nosotros escuchamos, es realmente refrescante poder escuchar la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos y hermanas, vamos a seguir compartiendo el tema de servidores como el siervo de Dios. Como ya lo he explicado anteriormente, estamos estamos acercándonos al libro del profeta Isaías. Y en el libro del profeta Isaías, donde aparece esa figura del siervo de Dios, nos da una serie de pistas, una serie de rasgos que son aplicables a nuestra vida de servicio. Pero antes de escuchar la palabra de Dios, yo quisiera invitarles a que ahí donde usted está, pueda inclinar su rostro, pueda pedirle al Señor que Él pueda disponer su corazón para poder escuchar atentamente a su palabra. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte en primer lugar porque tú quieres conversar con nosotros. Tú eres buen amigo y los buenos amigos siempre conversan. Tú quieres hablarnos a nuestro corazón. Permítenos, Señor, que en este día nosotros podamos acoger tu palabra, que nosotros la podamos encarnar, que nosotros podamos dejar que por medio de tu Espíritu, tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestras almas y pueda dar fruto y fruto en abundancia. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, como les decía, el día de hoy hablamos y continuamos hablando acerca de servidores como el siervo de Dios. En el libro del profeta Isaías, queridos hermanos, aparecen 4 cánticos, 4 poemas que están referidos a nuestro Señor Jesucristo. Los 4 cánticos hablan de un siervo que es obediente, de un siervo que sufre, de un siervo que tiene algunos rasgos de entrega. Y todos esos rasgos, queridos hermanos, están referidos a nuestro Señor Jesucristo, que es el servidor por excelencia. Pero como servidor, esos rasgos también pueden aplicarse a todos aquellos que servimos en la iglesia. En el primer cántico, queridos hermanos, que hablábamos las semanas anteriores, en el capítulo 42, hablábamos de 3 rasgos particulares. Hablábamos del rasgo del servidor que se somete en obediencia, del servidor que es un llamado y del servidor que tiene una misión particular. Partiendo del capítulo 49 del mismo libro de Isaías, hablábamos en un segundo tema del servidor cuya vida se construye en torno al servicio. Pero también hablábamos del servidor que como espada cortante, como flecha puntiaguda, su servicio quiere causar y debe de causar impacto, debe dejar marca. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a hablar acerca del tercer cántico de Isaías. Y vamos a acercarnos desde ya a la palabra de Dios. Y partiendo de la palabra, vamos a hablar de algunos otros rasgos que deben de servir como modelo, como rasgos que se deben de presentar en nuestra vida de servicio. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 5. Dice la palabra de Dios: el Señor Yahvé me ha dado una lengua de experto para que hable al cansado una palabra alentadora. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Yahvé me ha abierto el oído y yo no me resistí ni me hice atrás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En primer lugar, queridos hermanos, como nos dice la palabra de Dios, el servidor es y debe de ser un experto. Mire, es lo que dice el texto que hemos leído. El Señor Yahvé me ha dado una lengua de experto. Y cuando hablamos de este término experto, queridos hermanos,
no estamos refiriéndonos a una persona que es experta como alguien que es versado en la materia, como cuando nosotros decimos, este hombre es ducho, este hombre se las sabe todas. No es tanto en ese sentido. La palabra original que utiliza el escritor sagrado, queridos hermanos, es la palabra limud, que es la palabra que se puede traducir como instruido, como iniciado o como experto, como lo traduce esta Sagrada Escritura, este texto. Algunos otros textos lo traducirán como discípulo. Pero yo quisiera más explicar el sentido de la palabra. ¿Por qué habla el escritor de ser experto o de ser iniciado? Imaginémonos, queridos hermanos, que usted, Quique, imagínate tú, Quique es quien está en los controles en este momento, detrás de cámaras. Ustedes no lo ven, pero yo sí lo puedo escuchar aquí por medio del apuntador. Imagínate, Quique, que tú, o usted hermano, o usted hermana, imagínese que usted se va para el África. Y usted se va a vivir a un país que tiene ciertas costumbres, que tiene hábitos, que tiene formas de vida, que tiene unas experiencias que son muy diferentes a las experiencias, a la forma de vida, a los hábitos que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Usted tiene que hacer experiencia de ser iniciado. El iniciado, queridos hermanos, es aquel que necesita ser introducido, pero no solamente introducido, es aquel que necesita ser instruido de forma vivencial en una nueva experiencia de vida. Cuando el escritor sagrado, queridos hermanos, utiliza la palabra limud se está refiriendo a aquella persona que ha sido introducida, que conoce y que vive una nueva experiencia de vida. El servidor, queridos hermanos, es aquella persona, en ese sentido, es alguien que ha sido introducido, alguien que conoce, alguien que experimenta la vida nueva en Cristo Jesús y que vive plenamente esa nueva forma de vida. Los sacramentos, queridos hermanos, imagínense ustedes, los sacramentos nosotros le llamamos a algunos sacramentos, los sacramentos de la iniciación cristiana, porque precisamente, queridos hermanos, el sentido de los sacramentos es que nosotros seamos introducidos a esa nueva realidad, a esa nueva forma de vida que se sustenta en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del bautismo, de la Eucaristía, de la confirmación, que son los sacramentos, de la iniciación, están aludiendo a que usted, hermano, está tratando y está siendo introducido a una nueva forma de vida por medio de por esa experiencia sacramental. Cuando hablamos del limud, es decir, del iniciado o del experto, como lo traducen algunos otros textos, queremos decir, hermanos, que es el servidor, es ese alguien que ha experimentado, que ya experimenta, que ya conoce, que ya ha sido introducido de forma plena en una nueva forma de vida. Podemos acercarlo más todavía. Podemos decir que aquel iniciado, queridos hermanos, es aquel que ha conocido el pecado. Sí, aquel que ha conocido el pecado, pero experimenta no el pecado como una sabrosura, como dicen algunos, santo pecado, dice una canción, o como dicen algunos, dulce pecado. No, que lo ha experimentado, pero que lo ha experimentado de forma dolorosa y probablemente con lágrimas en sus ojos. Ha hecho experiencia de dolor y de tristeza profunda al haber ofendido a nuestro Señor o al haber ofendido a nuestros hermanos. Pero no solamente es aquel que ha hecho experiencia de pecado, sino también, sobre todo, es aquel que ha hecho experiencia de perdón. Es aquel que, sintiéndose abrazado por nuestro Señor Jesucristo, también ha llorado y ha experimentado la misericordia plena de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la reconciliación. El iniciado es aquel que entiende la experiencia de vida en comunidad. Es aquel que entiende, queridos hermanos, que en la vida cristiana solamente se puede crecer cuando tú vives tu vida cristiana en comunidad, cuando tú has aprendido perseverando en tu comunidad cristiana, que es ahí donde tú puedes crecer en la vida de la fe.
El iniciado es aquel que vive los sacramentos y que los vive no como una experiencia de cuerpo presente, porque hay hermanos que van a la Santa Eucaristía como va el moribundo, como va el muerto. Dicen, no, hoy estamos celebrando misa de cuerpo presente, dicen algunos así. Y hay algunos hermanos que así van a misa de cuerpo presente. Van porque solamente su cuerpo está presente, pero todo lo demás está ausente. El iniciado es aquel que comprende la vida sacramental como una introducción al cielo, como una introducción a la vida eterna y entiende de forma plena, queridos hermanos, la vida de forma vivencial, la vida sacramental. El iniciado, queridos hermanos, es aquel que ha comprendido la confesión, que comprende la vida de oración, que comprende la cercanía con la palabra, que entiende el ayuno, que comprende que todos esos elementos que están alrededor de nuestra vida de fe tienen sentido para la vida cristiana. Es decir, queridos hermanos, el iniciado es aquel que ha sido introducido, que experimenta y que vive, como lo hemos dicho, todos esos elementos que forman parte de la experiencia de una nueva vida. Si tú, querido hermano, servidor, tienes esas experiencias donde tú dices, la confesión vale la pena, la Sagrada Comunión vale la pena, la cercanía y la lectura de la palabra vale la pena, la vida de oración vale la pena, la vida de penitencia vale la pena, la mortificación vale la pena, el arrepentimiento vale la pena y todos esos los elementos valen la pena. Entonces tú considérate un iniciado. Vamos a detenernos un momento. Hasta aquí, queridos hermanos, solamente hemos reflexionado una partecita del versículo 4. Vamos a después a seguir reflexionando acerca de otros elementos que también nos presenta la palabra de Dios para nuestra vida de servicio. Ya volvemos. Volvemos con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de este hermoso tercer cántico del profeta Isaías. En el primer segmento hemos hablado acerca de la vida del iniciado y hemos tratado de explicar con detalle y con detenimiento el sentido de la palabra iniciado o la palabra limud, que es la palabra que utiliza el escritor sagrado. Pero ¿por qué es necesaria, queridos hermanos, o por qué es necesario vivir esa experiencia de ser introducido? O como el escritor sagrado le llama, ser iniciado. Por una sencilla razón. Porque solo el que ha experimentado en carne propia y ha vivido esas experiencias de ser iniciado en una nueva vida sustentada en Cristo Jesús, puede transmitir a otros esa misma experiencia. Mire lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, para que hagas saber alcanzado una palabra alentadora. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O vamos a retroceder a lo que dice todo el versículo 4. El Señor Yahvé me ha dado una lengua de experto, para que hagas saber alcanzado una palabra alentadora. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es importante, queridos hermanos, porque es importante esa iniciación en la vida cristiana, o lo que llama el texto, como lo hemos escuchado, tener una lengua de experto, porque solo aquel que ha experimentado en carne propia, solamente aquel que comprende la vida nueva,
Solamente aquel que comprende y entiende y ha vivido en su vida la experiencia de amor de Dios, solamente aquel que ha pasado por esa experiencia de pecado, pero que también ha pasado por la experiencia de perdón y de saberse salvado por el Señor, solamente esa persona es capaz de dar una palabra de aliento, como nos dice el escritor sagrado, para hacer saber al cansado una palabra alentadora. Solamente aquel que ha vivido esa experiencia es capaz de transmitir a otros esa misma experiencia. Hay quienes hablan, queridos hermanos, y hay quienes en algunos momentos se acercan a algún hermano y ese hermano dice, este hermano solamente es wiri wiri, dicen algunos. Cuando dicen ese es wiri wiri, es que solamente es teoría. Sin embargo, tú puedes comprender cuando detrás de esa teoría hay experiencia vivida. Cuando alguien se te acerca no como una persona con contenidos que ha escuchado, que ha leído en algún libro, sino porque ha hecho vivencia propia. En su propia vida ha vivido y ha experimentado esa experiencia de ser iniciado. Solamente aquel que vive desde esa experiencia, es decir, solamente aquel que vive desde la existencialidad, es decir, que ha hecho experiencia en carne propia, puede transmitir a los demás una palabra de aliento. Cuando el Señor enseñaba en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículo 22, nos recuerda que muchos quedaban asombrados, nos dice la palabra de Dios, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa autoridad a la cual se refiere el escritor sagrado lo podríamos resumir en una palabra: coherencia. Porque la palabra de nuestro Señor estaba sustentada por los actos. Sus palabras no eran palabras vacías que había aprendido, como los escribas repetían y repetían y repetían algo hasta aprendérselo mentalmente. La palabra y esa experiencia de nuestro Señor y esa palabra de nuestro Señor, que era palabra, como decían, se sentían asombrados porque enseñaba como quien tiene autoridad. Tiene que ver con la palabra coherencia. ¿Por qué? El que es coherente es aquella persona cuyos actos y cuyas palabras son congruentes. Tú tienes, querido hermano, una palabra, pero esa palabra está sustentada en tu propia experiencia de vida. Quiero acercarte y solamente te quiero dar un par de ejemplos. Imagínate tú, solamente cuando tú has caminado por el camino de la fe y cuando en ese camino de la fe te has caído muchas veces y en ese caerte tú te has levantado y en algunos momentos has necesitado de la mano de alguien que te sostenga. Solamente cuando tú has vivido esa experiencia eres capaz de acercarte al que se encuentra caído en el camino, no para juzgarlo, sino para extenderle tu mano. Y también en algunos momentos para darle una palabra de aliento. Y ese que te escucha dice, este me habla no con teorías. Este me habla porque se ha caído y se ha levantado. Y probablemente en ese caer y levantarse también ha habido alguien que le ha extendido la mano. Es decir, tú ya no hablas partiendo de una teoría vacía. Tú hablas a partir de la propia experiencia de vida que tú has hecho, porque tú te has caído y tú te has levantado y muchos te han dado la mano. Hablemos de otro ejemplo. Imagínese que usted está pasando por un momento de tentación o ha pasado por algún momento de tentación y usted ha salido victorioso de ese momento de tentación con la ayuda del Señor en primer lugar, pero a base de mortificación y de dominio propio. Y cuando tú te encuentras con alguien que está pasando por esa misma experiencia,
Tú puedes darle una palabra de aliento, es decir, tú puedes darle una palabra que lo levanta, no para juzgarlo, sino porque tú mismo has vivido esa experiencia de tentación y has sabido cómo librar la batalla y has sabido cómo para la gloria de nuestro Señor superar y salir victorioso con la ayuda de nuestro Señor. No hablas a partir de una teoría, no hablas a partir de un libro, hablas a partir de la experiencia. Imagínate tú, otro ejemplo, tú vives en una vida en comunidad, en tu comunidad. Y como en toda comunidad, queridos hermanos, siempre hay personas que a uno le hacen suspirar. Ay, Señor. Miren, como cuando yo veo a alguien, no estén pensando que yo estoy pensando en alguien en particular, en un hermano, en alguna hermana de mi comunidad, por ejemplo. Tú estás en tu comunidad y tú dices, ay, allá viene doña Fastidio, dices tú. Ay, y viene con doña Repugnancia. Y tú te pones a orar, Señor, dales el descanso eterno y que brille para ellas la luz perpetua. Es decir, dales el don de la vida eterna. Es decir, en la comunidad hay personas así, que a uno le hacen suspirar eso. Señor, dales por favor el don de la vida eterna a estas personas. Pero tú, hermano, tú a pesar de esas personas y esa vivencia en comunidad, tú dices, no, yo debo de perseverar a pesar de que hayan personas que me hagan suspirar ese tipo de oración. Dale, Señor, el descanso eterno a estas personas, a doña Fastidio y a doña Soledad, Señor, y a doña Repugnancia también. Llévatela tú contigo, Señor, para que viva eternamente en la gloria, dándote alabanza a ti, Señor, junto con los santos del cielo. Tú vives esa experiencia, pero tú has aprendido a perseverar en la vida de comunidad. Tú eres capaz de alentar a otros, porque tu vida ya no parte, no habla teorías leídas o teorías vacías. Hablas como el iniciado y como iniciado tú puedes transmitir a los demás, como dice la palabra de Dios, una palabra alentadora. Y en tercer lugar, queridos hermanos, el servidor, partiendo de esta imagen del siervo de Dios, es aquel que siempre está dispuesto a escuchar. Es aquel que siempre, querido hermano, querida hermana, servidor o servidora, siempre está dispuesto o dispuesta a aprender. Versículo 5. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El servidor, aquel que ha sido iniciado, que ya ha entrado en esa experiencia de vida nueva, queridos hermanos, queridas hermanas, no es aquel que se considera a sí mismo como producto terminado. No es aquel que dice, no, yo ya me las sé todas. Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como el discípulo. Mañana tras mañana es día a día. Mañana tras mañana es siempre, siempre estar dispuesto a escuchar como el discípulo. ¿Y quién es el discípulo, querido hermano, querida hermana? Que el discípulo es aquel que siempre tiene la actitud para escuchar y para aprender. El servidor, querida hermana, querido hermano, es aquel que se sabe que ya ha avanzado, porque ya ha sido introducido a esa nueva vida como iniciado, pero que no se considera a sí mismo producto acabado y que sabe que siempre tiene que tener la actitud de escucha, la actitud del discípulo. Es probable que tú, hermano, que tu hermana hayas pasado ya por algunos cursos de formación. Inclusive yo conozco hermanos, conozco hermanas que han pasado por la escuela de la fe, por la escuela de la palabra, por la escuela de formación de servidores, por la escuela fulana de tal, por el curso fulano de tal. Pero siempre tendrás tú la oportunidad y debes de tener tú la disposición para mantenerte como el discípulo. Es decir, con un oído atento, porque el servidor no es aquel que, como el filósofo dice, yo solo sé que no sé nada y que siempre tengo que continuar aprendiendo. ¿Aprendiendo para qué? Para ser un
siervo útil en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar a la luz de esta palabra que el Señor nos ha dejado. Hemos hablado de 3 elementos, queridos hermanos. El servidor que ha hecho experiencia de iniciación, es decir, que ha sido introducido a esa vida nueva. ¿Para qué ha sido introducido a esa vida nueva? Para que con su experiencia pueda dar una palabra de aliento. Pero también el servidor, como aquel que tiene la actitud para siempre mantenerse a la escucha, como aquel que desea siempre aprender. Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte por tu palabra, queremos bendecirte y alabarte por nuestra vida de servicio. Ayúdanos, Señor, para que en nuestra vida de servicio nosotros podamos hacer experiencia del iniciado, para poder vivir en plenitud esa vida nueva que tú nos has traído, para que nosotros siempre podamos tener una palabra de aliento para aquel que la necesita. Pero sobre todo, Señor, danos unos oídos de discípulos, unos oídos, Señor, que estén dispuestos siempre y en todo momento, día tras día, mañana tras mañana, Señor, a tener un oído atento para escucharte a ti, para poder aprender de ti. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, a ti que eres quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, queridos hermanos, por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra de Dios. Hasta pronto.